Cereda no se hurta. ¿Empieza o empiezo? ¿Yo? ¿Lo sostengo cerca, lejos? ¿Así está bien? ¿Me avisas? ¿Más alto? ¿Sostengo el micrófono más alto? Para usted, sí, claro. O sea, hacer pregunta el micrófono acá, ¿Micrófono a esta distancia? a esa distancia. Perfecto. Sí. Para no vaya a hablar mucho, doctor. Ay, Dios mío. Porque entonces Porque ahí... se la agota ahora usted. No, mentira. Tenemos para grabar 15 horas. ¿Tú me dices? Cuando quiera. ¿Ya? Venga, sí. Bueno, empezamos. Amigos de Viceversa, muy buenos días otra vez con ustedes. Ahora con el doctor Fabián Sanabria, antropólogo, socorrano. Está de paso por Santander y quisimos tener una pequeña conversación con él. Hoy vamos a conversar de su vida, de su obra, de su visión sobre nuestra sociedad y qué bueno tenerlo aquí con nosotros, qué agradable poder tener con esta compañía de una persona que pues con raíces santanderianas y con un origen santanderiano nos está acompañando en este programa. No, pues muy grato estar con ustedes, me siento muy complacido, sobre todo porque es como desandar los pasos, ¿no? Y además estamos en un gran encuentro que ha organizado el Ministerio de Cultura sobre patrimonio. Y patrimonio pues viene de patris omnius, que quiere decir don del Padre. Entonces lo que se hereda no se hurta y pues uno tiene dos opciones ante el don del Padre, o despilfarrarlo, que eso se puede y uno puede pues botar la casa por la ventana y decir yo no quiero esto más, o corresponder con ese endeudamiento simbólico de la cultura y pues obviamente asumir ese don del Padre que lo endeuda uno. Sí, y vamos a hablar un poco de ese don y de esa deuda entonces. Socorrano, me dices que naciste en Socorro. Hablemos un poco de tu familia, de tu origen, de esta raíz socorrana y bueno, ¿y qué recuerdos hay de todo esto? Bueno, pues algo es un poco como accidental, porque según me contaban mis papás, yo nací por accidente porque ellos querían ver el cañón del Chicamocha y mi papá quiso traer a mi mamá a mostrarle su tierra y ahí evidentemente el niño nació. Entonces terminaron quedándose unas semanas y me registraron aquí en el Socorro. Yo no venía desde hacía mucho tiempo, tuve el honor de volver con una rendición de cuentas que hizo la señora ministra de Cultura hace unos meses con el señor presidente, que se le hizo un gran homenaje a Antonia Santos. Entonces obviamente estaba como la voz de mi papá todo el tiempo, también en mi inconsciente por ahí rondando, y pues me sentía muy orgulloso de ese origen y sobre todo de esa descendencia comunera. Un socorrano y mi papá en particular pues era un inconforme. Entonces yo soy hijo de un papá muy de izquierda y muy liberal y de una mamá muy goda, conservadora pereirana. Entonces esa mezcla es una cosa muy curiosa. A veces se me sale el papá y a veces la mamá. Seguro heredé el mal genio de mi papá. Entonces mi mamá calmaba a mi papá dándole comida cuando tenía mal genio. Y la ventaja que, dijéramos, tuve con mi papá, a quien quise mucho, es que él me tuvo grande. Entonces yo no conocí un papá furioso, ni bravo, ni que le da fuete a los hijos, o que grita, o que se las sabe todas, sino que mi papá siempre fue un abuelo. Entonces, al ser un abuelo, siempre fue una alcahueta conmigo. Entonces me malcrió en el mejor sentido porque me permitió mucha libertad. Y entonces la que ponía la moral en la casa era mi mamá, no mi papá. Y mi papá cocinaba. Entonces eran unas cosas muy raras para un socorrano machista, como son los socorranos, que no son capaces de tutear a los amigos, que le dice, ¿qué hubo? ¿Qué más? Entonces eso es una cosa muy curiosa. Al final de su vida, pues por ahí unos 10 años, a mí me dio por besar a mi papá, porque es que a los papás uno no les expresa cariño, desgraciadamente en nuestra sociedad. Al principio se le hizo muy extraño y después no me dejaba ir si no le daba un beso. Entonces tengo unos recuerdos muy gratos de mi papá y también una vena muy política que él tenía, era un orador. Entonces todas esas atributos de discurso, de hablar, de conversar, de comunicar, se los heredé a él. Y un poco también del lado de mi mamá una tendencia muy literaria. Entonces bueno, todas esas cosas se juntan y pues producen un personaje también raro que ahí estoy y muy agradecido con la vida y muy agradecido también con estas tierras y con las enormes posibilidades que tiene. A veces me duele pensar que no las conocemos, que no las explotamos suficientemente y que Colombia, teniendo lo que tiene y esta región tan rica, pues a veces pareciera que no viéramos el patrimonio, volvemos esos dones de padres y justamente pues en el colectivo que me invitó y en la Casa de la Cultura voy a hablarles de qué otro tipo de padre es posible,
Ya no un papá que se las sepa todas, ni que le pegue a la mujer y obligue que el hijo se case, o que sea muy imponente, sino un papá que puede ser hasta impotente, un papá que no se las sabe todas, que es tierno, que dice, ay, yo no quiero jugar ese rol de ser el duro de las galletas. Entonces me parece mucho más bonito porque ya no es el papá Mesías, ya no es el papá gamonal, sino que es un papá tranquilo que cocina, que cambia un bebé, que organiza las cosas. Tampoco es un papá que entonces le prohíben entrar a la cocina, porque es que a veces el machismo también se nos transmite por la mamá, por la hermana, por la novia, por la esposa, por la amante. Entonces todas quieren, por ejemplo, estadísticamente una cosa que me llama mucho la atención de muchas mujeres es que no quieren salir con un tipo más bajito que ellas, quieren un macho. Y muchas quieren inclusive que el macho hasta les pegue y después las consienta. Entonces me parece que Colombia tiene que cambiar sus sistemas de referencia porque estamos hartos de un sistema gamonal, de un sistema mesiánico. No, yo creo que el mundo ha cambiado y eso es absolutamente positivo. Y por ejemplo, la posibilidad de admirar la belleza, la estética en todas sus manifestaciones. Por ejemplo, un santanderiano y amigos santanderianos que se han emancipado muchas veces de sus condicionamientos culturales, pues obviamente si usted dice que esa silla es bonita no hay problema, pero si usted dice que ese cuadro es bonito, ahí hay problemas. Entonces las categorías mismas que tenemos en el lenguaje también nos toca liberarnos y nos toca enriquecerlas y saber que el mundo es grande y hermoso y que uno puede viajar sobre todo sin perder sus raíces, es decir, es como un diálogo entre tradición y modernidad, permanentes. La posibilidad de viajar también es grandiosa a través de la historia, de la geografía. Entonces yo estoy muy agradecido con la vida porque cuando la miro en retrospectiva, pues he visto que no sé, hay como algo mágico ahí, la gente que he conocido, los profesores, mis maestros, desde la escuela primaria y soy un hijo de lo público. Eso me enorgullece mucho porque entre otras mi papá era muy obstinado. Por ejemplo, él no permitió que me bautizaran, porque como era izquierdoso, entonces no permitió eso. Peleaban con mi mamá, entonces mi mamá lo amenazaba con el limbo, que era un sitio donde iban los no bautizados y la virgencita llegaba cada 8 días con una lucecita, eso era terrorífico, pero mi papá no se dio. Y sin embargo mi papá era amigo de ciertos curas medio de izquierda o medio contestatarios o en fin. Me acuerdo de uno que era Fray Severo Velázquez, que fue uno de los que contribuyó a la caída del dictador Rojas Pinilla en la Porciúncula, con sus sermones en la Porciúncula en Bogotá. Y mi papá era muy amigo de ese cura y me acuerdo que se paseaba con él y conversaban de política y cosas de esas y a mí me daban uvas. Entonces desde niño era una cosa muy chistosa porque siempre hubo intelectuales, políticos, sindicalistas, artistas. No tuvimos mucha plata. A mí no me dejaron de herencia dinero, me dejaron de herencia fue un conejo y un montón de gatos. Mis papás siempre vivían al día y siempre vivieron en arriendo. Nunca tuvieron bienes propios, sino que alquilaban casas. Yo nunca supe cuánto se ganaban, ellos nunca sabían eso, pero nunca nos faltó nada. Entonces fue una familia muy rara. Obviamente primero murió mi mamá y como buen santanderiano, pues se lo llevó la mujer de su vida. De viejos murieron, eso fue muy bello, porque yo había ya viajado a Europa, bueno, estudié, es un parkour, es una trayectoria muy larga. Obviamente mis papás tenían una propensión por el derecho, eran abogados, entonces les gustaba litigar, peleaban muchísimo, pero en el mejor de los sentidos, una posición conservadora, la de mi mamá, ¿no? Un poco a la derecha, mi papá de izquierda. Ellos se separaban y se reunían en el centro de Bogotá para ver los casos de los juzgados y se ponían citas en las iglesias coloniales. Hoy día yo echo de menos que, por ejemplo, la iglesia de San Francisco en el centro ya no tiene esas luces bajas, sino que le pusieron luces blancas ahorradoras porque los conventos franciscanos se llenaron de paisas que con su tacañería, pues evidentemente ahora son luces ahorradoras blancas, sabiendo que hay luces ahorradoras amarillas. Entonces dañaron esos pabilos maravillosos y esas veladoras de parafina y esos pesebres que levantaban, por ejemplo, en Navidad. Me gustó tanto el universo teatral de los curas de estas iglesias que cuando estuve en el colegio, que era un colegio público, también celebraban misa y me daba por comulgar. Entonces un buen día le dije a mis papás en el comedor, tan rico que es comulgar, y me dijo, mijo, usted no está bautizado, me dijo mi mamá. Entonces de grande me mandé a bautizar.
un poco contradiciendo a mi papá. Claro, después me arrepentí de eso porque así como no recibí un diploma de primera comunión, no recibí otro de excomulgado, no me han excomulgado todavía. Entonces tengo muchos amigos curas, pero el requisito que les pedí era que me dejaran estudiar teología 6 meses. Y estudié teología y entonces allá aprendí un poco de Biblia, de antropología cristiana, de sacramentos, de todas esas cosas. Hoy día algunos curas son obispos que fueron compañeros de estudio mío. Pero obviamente yo no quería ser cura, yo quería era bautizarme porque me llamaba mucho la atención la liturgia y la misa y todas esas cosas por la estética, por el teatro mismo. Para mí es una gran pieza de teatro la misa, eso es una obra de teatro, claro. Bueno, entonces, pero lo mío era más las ciencias sociales y humanas, después de haber pasado por un colegio que voy a publicar mi segunda novela que se llama Profesor, con signo de interrogación. El año entrante, que cumplo 40 años, la lanzaré, espero, en el High Festival en Cartagena o en un sitio así, o en el ICANN o en San Agustín, porque ahora estoy de director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, vamos a ver, sí, o en Barichara, no sé, o en El Socorro, va uno a saber. Tengo que pensar bien el lanzamiento de esa novela. La anterior se llama El Tramoyero. He escrito muchos textos científicos, antropológicos, pero hubo un punto en donde a partir probablemente de unos años y ahora dirigiendo el ICANN estoy más orientado hacia la ficción, hacia la literatura. Entonces, bueno, en esa novela, Profesor, pues le hago un homenaje a mis maestros de primaria, de bachillerato, de universidad. También critico a mis colegas y a los maestros de los que no aprendí nada, pues arreglo cuentas también con ellos en el mejor sentido. Y bueno, pues la idea era que el hijo estudiara algo de derecho, pero yo me volé con el cheque que tenían pago de universidad mis papás, iba a estudiar en el externado, y me fui con un amigo cura, que era un capuchino misionero que conocía todas las misiones desde La Guajira hasta el Amazonas, y ahí me dio por estudiar antropología. Bueno, entonces ahora sí pregunten ustedes porque no voy a parar. Bueno, doctor Fabián, en ese mismo sentido, usted dice que el país es un país rico, que el país es un país que tiene demasiados recursos, que tiene, digamos, condiciones que no ha dimensionado como tal. Quisiera en ese sentido hacerle 2 preguntas. Una, con toda esa riqueza, con todas esas dimensiones, con todos esos recursos que hay en el país, ¿por qué el país es uno de los países, digamos, donde hay más desigualdad, donde hay más pobreza, donde la gente pues no tiene las posibilidades que pues tienen otros? Yo creo que además de la terrible injusticia social, además de la terrible injusticia social que hay en Colombia, hay un problema feroz que a mí me atañe y me toca mucho, y hay una inequidad cultural feroz. Obvio, la justicia social tiene que ver con la redistribución de la tierra, del ingreso, de que no todos tienen las mismas oportunidades, de que evidentemente hay gente que está en condiciones que si desayuna y almuerza no come, eso existe, hay millones de ciudadanos que pasan por eso. El sistema de salud es un horror en Colombia, es decir, si usted no tiene la EPS y la medicina prepagada para que a usted le den una cama de una buena hospital, eso es una odisea. O sea, realmente, yo sí soy partidario con que desmonten la ley 100, por ejemplo. Se me hace que es una cosa aterradora, es la privatización de la salud. O sea, cuando uno mira algo tan concreto como que lo atiendan, es decir, lo que dice un poco el vicepresidente Angelino Garzón, yo quisiera que del mismo modo que a mí me atendieran a cualquier colombiano. Creo que esa es una de las cosas que es un gran faltante. Al mismo tiempo, en educación hay que hacer unas inversiones aterradoras en infraestructura. Pero independientemente de esas condiciones inequitativas que no se van a solucionar de un día para otro, de todo el problema que tenemos de conflicto armado, de paracos, de faracos, de traquetos, y luego volveré sobre eso si ustedes quieren, en este momento me siento muy sensible con un terreno que me gusta mucho, que es el terreno de la cultura. Y hay algo que complementaría lo que es la justicia social que le falta tanto a este país, y es la equidad cultural. Es decir, que la gente tenga derechos culturales y también deberes culturales, ni más faltaba. Pero los derechos culturales, ¿en qué consisten? En que uno reconozca que forma parte del género humano y que independientemente de que los humanos somos tan espantosos y hemos hecho todo para destruirnos y no lo vamos a lograr, ¿no? Porque hemos inventado la bomba atómica, hemos pasado por guerras mundiales, etcétera, etcétera. También el género humano ha producido grandes obras del espíritu, la Novena Sinfonía, hemos producido arte, hemos producido literatura, cultura, una receta de cocina, por ejemplo, la receta de una abuela, eso vale por la Novena Sinfonía. Hemos producido cantidad de cosas asombrosas que cuando uno las ve, las escucha, las palpa, las toca, pues uno se reconoce del género humano y eso es muy valioso. Entonces,
acceder a eso, que un niño, no importa su condición socioeconómica, pueda leerse Cien años de soledad o El Quijote, o pueda leer a Proust, o pueda escuchar a Beethoven y al mismo tiempo a los gaiteros de San Jacinto, o pueda escuchar, no sé, a qué grupo, a Totó la Momposina, y reconocer que ahí hay algo del género humano, ¿no? No estoy hablando solamente de las obras culturales de élite, no, sino también de las obras de la cultura popular, y reconozca que eso lo hace humano. Eso es un derecho cultural. Entonces yo creo que desde el Ministerio de Cultura, y en particular ahora que estoy dirigiendo el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura y que se encarga de velar por el patrimonio antropológico y arqueológico de la nación, debería ser el ICANN un instituto de la diversidad, en donde no temamos ser distintos, que comemos distinto, que nos sonamos distinto, que bailamos distinto. Eso es grandioso, esa es la riqueza. Pero si uno evalúa 200 años después de la Patria Boba, que fue ese periodo entre 1810 y 1816, en donde los próceres de la independencia por primera vez se pusieron a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer independizados de España? ¿Qué forma de gobierno nos vamos a dar, si federalistas o centralistas? La Patria Boba, que no fue tan boba porque justamente pensaron por sí mismos los próceres de nuestra independencia, desafortunadamente optamos por un modelo centralista de corte francés y no miramos un modelo a la Constitución de Filadelfia más federalista y más regional. Este país era un país de regiones, ahí nos equivocamos. Yo creo que ahí, si uno hace un balance histórico de estos 200 años, ahí nos equivocamos. Y algunos intelectuales de la época, fíjense que estoy dando un salto atrás, pero es muy importante, como Miguel de Pombo y Vicente Azuero, preguntaban: ¿por qué no cambiar nuestra forma de gobierno? Es decir, después de haber optado por un centralismo ramplón muy francés, ¿por qué no ser federalistas? Y ellos mismos como que se arrepienten y dicen: porque no aceptamos el mestizaje. Es decir, uno de los graves problemas de esa Gran Colombia, de esa Nueva Granada, antes de la Gran Colombia, el sueño de Bolívar, era que no nos aceptábamos distintos. Entonces, cuando no nos aceptamos distintos, encontramos que durante 180 años se le negó a los indígenas, a los afrodescendientes, a los raizales o a los palenqueros formar parte de la nación colombiana. Se les negó la ciudadanía colombiana. En el mejor de los casos se los trató como menores de edad. A partir de la Constitución del 91 ya forman parte de la nación colombiana. Ya hay una apertura mucho mayor. Ya se reconoce que puede haber protestantes, que puede haber ateos, que puede haber gente LGBT, que puede haber tipos que les gustan los tipos y niñas que les gustan las niñas, y que puede haber señores que aunque tienen familia les gustan los pelados. Es decir, que eso no es una realidad que escandaliza, que así como usted come frijoles, otros comen lentejas. Entonces, cuando se ve esa diversidad y se reconoce como posible en una democracia, pues eso es supremamente rico, eso nos engalana, eso nos posibilita no darnos tanta bala. Del mismo modo, cuando veo, por ejemplo, que se está enrutando un proceso de paz que yo espero que sea eficaz, que funcione y que haya pues todos los elementos de justicia transicional, porque evidentemente se necesita verdad, justicia y reparación tanto para faracos como para helenos, como para traquetos, como para paracos. Yo digo que hasta que no exorcicemos al faraco, al paraco y al traqueto que llevamos dentro, pues no va a haber paz en este país. Pero al mismo tiempo se requiere que la sociedad se meta la mano al drill, y en este caso con las FARC, que las FARC le demuestren al país que pueden ser distintos políticamente. Yo creo que hay que darse la pela, hay que permitir y posibilitar que esos personajes que son producto interno bruto, porque es que no estamos hablando de terroristas lejanos de otro país, sino que son tan ciudadanos colombianos como nosotros. La prueba está en que cuando los dan de baja muestran la cédula. Entonces son colombianos, me muero la pena. Entonces, en algún momento cuando uno tiene un enemigo, así sea interno o externo, tiene tres posibilidades. O usted lo mata y lo aniquila, o usted lo extradita, lo expropia, lo lanza lejos de las fronteras de su territorio, o lo asimila. Creo que estamos en un proceso de, bueno, muestre a ver, conversemos, ojalá no se salgan de la agenda, ojalá no le mamen gallo al proceso, ojalá las reglas también estén claras de parte del establecimiento, de parte del gobierno y de parte de los empresarios y de los cacaos. Entonces, esto exige todo un proceso cultural de reconciliación. Yo creo en eso porque es que de lo contrario, tarde que temprano nos va a tocar sentarnos a conversar, o si no vamos a tener más BACRIM y más bandas criminales, y entonces hay que pensar en un proceso de reinserción de esta gente. Entonces,
Todas esas cosas me llaman mucho la atención. En este momento estoy menos pesimista que hace un par de años o hace 3 años, en donde veía que nos dedicamos fue a cazar guerrilleros. Perdónenme, pero eso era lo que veía. Y veía un ambiente guerrerista que yo espero que no vuelva. Porque justamente cuando hablo de que otro modelo de padre es posible, es porque reniego y no quiero al gamonal que le pega a la mujer y obliga a que el hijo se case. No, ese modelo de Mesías a mí se me hace nefasto para una sociedad. Mientras que un papá que juega, que llora, que va a cine, no que se vanagloria de no ir a cine. Un papá que, ese papá permite mejores condiciones de vida, no es el salvador, no es el redentor. Entonces yo creo que culturalmente la gente tiene que ver eso. Y por razones prácticas también el mundo cambió. Hoy día todos tenemos teléfono móvil o mucha gente, hay internet. Entonces también, más que mojársenos la canoa, yo creo que podemos efectivamente ser serenos, tranquilos, menos berracos en el sentido patán del término. Entonces yo creo que Colombia tiene que aprender mucho de esto y ese es un gran cambio cultural. Y creo que en la cultura uno se reconcilia con un sancocho, con una arepa de huevo o de queso, o una arepa santanderiana, o un caldo de costilla que resucita muertos. Me acuerdo del caldo de costilla que hacía mi papá, eso resucitaba muertos. Entonces eso es la cultura, así como un baile, así como una ópera o una pieza de teatro. Bueno, yo creo que, y quisiera que a futuro este país, en vez de invertir tanto en defensa, y ahí se levanta la mano derecha, invierta en cultura y en educación. Porque es que los presupuestos que hay en defensa no se compadecen, pero son años luz de lo que se invierte en educación y en cultura. Entonces necesitamos justamente, obvio, se requiere infraestructura, las famosas locomotoras del gobierno de la prosperidad, pero al mismo tiempo vamos a requerir invertir en educación, en cultura. Ustedes se imaginan una cosa tan elemental como cientos, miles de casas de cultura en Colombia, en donde cada viernes la gente esté leyendo en voz alta. Eso es paz. Y van y se pasan la voz y se pasan el texto y leen y luego se toman un vino o toman un canelazo. Ven, la cultura nos reconcilia. Entonces yo a veces veo que son muy obtusos muchas veces quienes nos gobiernan porque no ven que el horizonte desde donde efectivamente uno puede reconciliar a un país y permitir que haya desarrollo, que haya prosperidad efectivamente, es sobre todo la cultura. Y además que la cultura no es una inversión en balde, sino que también deja rentabilidad. Cultura y economía no son incompatibles, dijo el gran ministro de Cultura Jacques Lang, lanzando una consigna para el gobierno de Mitterrand cuando lo nombraron el gran ministro de Cultura. Entonces, evidentemente, yo creo que esto requiere toda una movilización en donde el país mismo, pues en vez de tener un montón de camisetas, los muchachos que dicen yo amo a Colombia, tengan una que diga yo amo a los colombianos. Y no desconfío de mi vecino y no me invento al otro como enemigo. Yo quería volver un poco, Fabián, te voy a decir Fabián, claro, sobre el tema de país-región. Mañana tú vas a estar en la cátedra Virginia Gutiérrez de Pineda, que es un proceso de las mujeres de la región, de la provincia comunera, y muchas de las mujeres que van a asistir mañana, algunas tienen que levantarse a las 2, 3 de la mañana, desplazarse de su vereda hasta el casco urbano, tomar un bus que de las 4 de la mañana las lleva hasta el Socorro, desde Guadalupe, Contratación, estos pueblos tan distantes aún. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué la mora en construir un país-región? ¿Por qué la distancia entre centro y periferia, entre ciudad y provincia? Yo creo que eso también es otra cosa que hay que exorcizar. Si uno mira, inclusive, pues las élites santafereñas que se incubaron en Santa Fe eran terriblemente racistas y clasistas y excluyentes, eso no lo podemos negar. Tanto así que quienes más se opusieron a la independencia de España fueron los indios y los negros. A la época se llamaban indios y negros, hoy día son indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros, porque sabían que no había nadie más papista que el Papa, es decir, nadie más racista y clasista que el criollo y que el santafereño. Yo creo que estamos en mora y ya evidentemente no podríamos tener un presidente como Miguel Antonio Caro, que era un gran gramático, que se jactaba de no conocer el mar. Eso es absurdo. Y que el resto era tierra caliente. Colombia sobre todo es tierra caliente, no hay nada que hacer. Entonces, la idea de pensar en el mejor sentido, la descentralización del país, el mundo de las regiones a través de la cultura y en donde no tengamos que bayunos se detestan con pastusos y bayunos con paisas y paisas con costeños y santanderianos con cachacos, etcétera, etcétera, sino que uno entienda que
hay países dentro de este país, que esto es un gran palimpsesto San y que uno Giles, no con tiene, Socorro. exactamente, y en las provincias y en las regiones, esos absurdos hay que decir va de retro, es que somos Santander, somos Colombia, y ojalá fuéramos Latinoamérica o Suramérica. Entonces yo creo que es en la cultura, es decir, en los modos de sentir, pensar y actuar, en lo más invisible y en lo más visible, que son expresiones como el vestido, como la comida, como la música, como la danza, como el teatro, como la literatura, ahí uno se reencuentra. Yo echo de menos las radionovelas. Yo alcancé a la época de las radionovelas y era maravilloso porque es que en el mundo contemporáneo le hemos concedido mucha preponderancia a la vista y no hay nada más engañoso que el sentido de la vista. Todas las fotos están photoshopeadas. Uno siempre pone en Facebook su foto arregladita, pero al oído le hemos perdido credibilidad y a la palabra. Hoy, ¿quién tiene palabra? Eso es una desgracia. Mi papá tenía palabra, pero ya el hijo, uno dice, sí, ya le caigo y hasta ahora me estoy duchando. Ya voy, ya voy, ya voy. Mentiras. Ya salí es que hay un trancón terrible. ¿Cuál trancón? Es que va tarde. Entonces, creo que tenemos que recuperar esos otros sentidos, no solamente de la sensibilidad, sino también del compromiso con el otro. Es decir, no todo el mundo tiene que ser doctor, ni todo el mundo tiene que ser letrado, sino que un maestro, un carpintero, es tan doctor como un doctor que tiene PhD, es tan docto en lo que sabe, que no necesita tener un doctorado universitario. Eso es para unos. Pero qué aburrido que todo el mundo fuera doctor como que todo el mundo fuera carpintero. Entonces yo creo que tenemos que aprender mutuamente los unos de los otros. Hoy día inclusive creo más en la cultura que en la educación. Porque a veces los sistemas educativos lo que hacen es tararlo a uno. Yo soy hijo de la universidad, de la academia, de todas esas vainas. Pero a veces le enseñan a uno de manera tan cuadriculada la vida que tiene que sobreponerse a esos sistemas educativos para entender que la vida está en otra parte, que la vida también está en la calle, en un partido de fútbol, o jugando tejo, o jugando rana, o yo qué sé. Entonces yo por eso creo mucho más en la cultura. Hay algo que en este momento en mis reflexiones veo como un desenfoque entre los sistemas educativos y el mundo de la cultura. ¿Por qué? Porque es que hoy día los profesores perdieron autoridad. El muchacho tiene un iPhone o tiene un teléfono y chatea con todo el mundo y entonces el señor que se las sabía todas, pues ya no se las sabe todas. ¿Sí? Entonces aquí tengo al mundo en vivo y en directo. Entonces yo creo que tenemos que estar preparados también para tener unas muy buenas relaciones a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel global. El mundo es global ya. Nosotros no podemos escapar a una cantidad de procesos que, porque aún en el rincón más perdido de Colombia, un muchacho escucha rock y de pronto se pone un arete o se pinta el pelo de morado. Déjenlo. O sea, esto también cambió, pero eso no quiere decir que se pierdan las tradiciones, ¿no? Las tradiciones se afirman y se afincan mucho más cuando efectivamente contribuyen a que se enfrente el mundo de manera más global sin tanto lío. Yo creo que eso es importante. Y es muy positivo. Entonces, cuando pienso en una provincia o en un municipio como El Socorro, pues es tan pálido y tan rico, porque ahí puede estar el universo como en París, como en Londres, como en Ginebra, qué sé yo. James Joyce, escribiendo el Ulises, decía que uno no tiene que creer que hay que viajar físicamente, que en su pueblo encuentra todo si sabe mirar con sensibilidad y con inteligencia. Obviamente, se requieren muchos derechos culturales. Ojalá en El Socorro haya buen cine, ojalá se prueben otras cosas, otros sabores, otros colores, no solamente yuca, papa, plátano, arroz y carne, sino que la gente, que un muchacho se sepa preparar una ensalada y que no le digan que es maricón porque se prepara una ensalada. Es decir, necesitamos saber que el mundo es rico, que es eso. Eso es un poco lo que he aprendido en la poca vida que tengo y que estoy muy agradecido con ella, porque es ver que sí, que la vida vale la pena. Conversando en esa misma dirección, me gustaría preguntarle, doctor Fabián, frente a esa concepción de, digamos, como tan positiva y tan esperanzadora de lo que podría ser a través de la cultura el reconocimiento de una sociedad diferente. ¿Cómo reconocer en ese mismo punto una sociedad que también le es inherente la violencia, las costumbres arraigadas de maltrato, y bueno, y que ha venido también no solamente como tradición acá local, sino como historia de la humanidad, como parte
construcción como humano, ¿no? Bueno, pues obviamente el conflicto es inherente a todas las sociedades, uno no lo puede eliminar, es que cuando somos dos tenemos ya dos posiciones distintas y el conflicto es enriquecedor. Yo pienso todo lo contrario a los que quieren eliminar el conflicto y hablan de posconflicto. Yo no creo en el posconflicto porque siempre habrá conflicto en las sociedades humanas. Eso es inherente a la condición humana. Ya lo decía Georg Simmel haciendo elogio del conflicto. El problema es cuando el conflicto es violento. Ahí ya hay un problema. Y cuando yo no puedo soportar que el otro tenga una opinión distinta y, aunque no la comparta, yo no la puedo respetar. Ahí hay un problema. La idea es que evidentemente hay muchas cosas que uno no comparte, pero sí respetar. Siempre y cuando obviamente el otro no le esté haciendo daño a la sociedad ni a la convivencia entre seres humanos. Entonces, lo que sí nos corresponde exorcizar en un país como Colombia es la violencia. Yo creo que obviamente, pero no solamente por el conflicto armado y por la violencia armada, pero es aterrador que a uno lo vayan a apuñalear por robarle un bicho de estos. Eso no puede, eso no tiene perdón de Dios. Una vida de un joven lleno de vigor, lo apuñalean y lo matan por robarle el celular o un computador. Eso debería ser 3 días de duelo para el pueblo donde eso ocurra. Y hay que hacer, es decir, nosotros tenemos que aprender muchísimo y ahora que estoy pues pensando en el patrimonio arqueológico y en estas sociedades del Alto Magdalena, específicamente en San Agustín y Tierra Adentro, que respetaban y querían tanto la muerte. Es decir, ustedes tienen en Tierra Adentro apartamentos 5 estrellas para el más allá y obviamente tienen sarcófagos y tumbas y una estatuaria monumental en San Agustín. Y esta gente que eran caminantes, que vivieron más o menos entre el 1 y el 900 después de Cristo, según los arqueólogos, ese periodo clásico regional, pues querían y respetaban la muerte. Nosotros no respetamos la muerte y por consiguiente no respetamos la vida. Hay que tabuizar la muerte y sacralizar la vida. Entonces, obviamente, yo creo que es triste, pero al mismo tiempo regocijante, aterrador que el lema de un político haya sido la vida es sagrada. O sea, ¿cómo será que no valoramos la vida que carajo tocaba decir la vida sagrada? Es decir, es increíble, eso es una paradoja. Entonces, obviamente, tenemos que decirle un gran sí a la vida, ¿no? Y eso es un proceso cultural. Yo vuelvo, insisto, eso es la cultura la que mueve eso. El gran milagro es la cultura. Yo estoy convencido de que Colombia puede, si sus modos de sentir, pensar y actuar se modifican de tal manera que le digan un sí a la vida, un sí al respeto al otro, un sí a convivir, a que si usted me cerró yo no lo alcanzo y le saco la cruceta y le meto tantos crucetazos a su carro, sino que arreglamos las cosas tranquilamente. Es que sí, uno ve cosas avasalladoras a veces, muy salvajes, muy primarias. Entonces yo creo que eso es la cultura. Entonces ahí hay pequeñas modificaciones que hay que hacer y que evidentemente hay que invertir en eso para que desde la más temprana infancia al niño no lo eduquen, que mi hijo, que no lo vean, traiga dinero como sea, para las que sea mi hijo, porque eso es gravísimo. Si estamos en un país en donde todo vale, en donde los atajos valen, en donde los políticos pasan un presupuesto de 1.000 millones de un puente y cobran 10.000 y se roban 9.000, pues evidentemente así no aguanta un país. Entonces, entre todos, como ciudadanos, tiene que dolernos Colombia, tenemos que levantar esto de algún modo, obvio, esto no se trata de que vamos a hacer la panacea, pero sí por lo menos podemos convivir tranquilamente, gozosamente. Hay algo que también tiene que ver con la cultura y tiene que ver con el erotismo, y yo insisto, por eso empecé esta entrevista hablándoles de que a mi papá de un tiempo para acá yo estaba grande, le empecé a dar besos y después él me pedía el beso, porque es que no nos tocamos entre nosotros y cuando nos tocamos es a los golpes, es duro, tenemos unas cosas muy toscas, muy burdas que vale la pena decir, no, también uno puede ver a un gatico y jugar con él en la esquina, es decir, ¿cómo lograr, yo no quiero hablar como el doctor Ternura porque parece que el doctor Ternura está huyendo de Colombia, no sé, un señor que lo llamaban así, no me acuerdo quién era, pero bueno, pero no quiero hablar del derecho a la ternura, lástima que lo haya perdido y resultó demasiado tierno, pero bueno, pero sí, la posibilidad de ser tierno es importante, ¿no? En eso, el psiquiatra aquel, por lo menos en ese aspecto, sí tenía razón. Entonces yo creo que evidentemente los ciudadanos tenemos que ser sensibles, ¿no? Eso es importante y eso se forma
y hay gente que tiene que bailar ballet y que tiene que estar fresco y que no siempre tiene que estar como de puertas para afuera sabiéndoselas todas, ¿no? Eso es un cambio cultural muy importante y yo creo en eso. Y en ese mismo sentido, pues vemos instituciones que pues tienen como política, como filosofía de trabajo, la misma uniformización, la misma dogmatización o digamos como la misma visión de que las personas tienen que mantener como igualdades y formas de actuar muy parecidas en los colegios, por ejemplo, que el corte de pelo, que el uniforme, que digamos que irían como en contra de ese camino en Claro. búsqueda de identidades distintas, ¿no? De diversidades. Si hay algo genial con la Constitución del 91 es que a uno no lo pueden echar de un colegio público o privado porque se puso un arete o se pintó de morado sin hacerle daño a nadie. Institución que haga eso, el rector debería pagar una multa espantosa porque está violando los derechos humanos y literalmente el libre desarrollo de la personalidad. ¿Quién dijo que entonces a uno lo tenían que... ¡Qué horror! No, yo creo que a veces tenemos una manera de creer y de pensar muy homogénea, muy cuadriculada. Y yo creo que el mundo es mucho más que la cuadrícula. Por eso señalaba que la vida a veces está en otra parte, más que en la escuela y en la universidad y en el sistema. Por ejemplo, algo tan sencillo que es toda una revolución. Que las niñas jueguen con balones y los muchachos con muñecas, los niños con muñecas. ¿Por qué carajos al bebé lo tienen que pintar, tienen que vestirlo de azulito y a la niña de rosadito? ¿Quién dijo que eso no se podía cambiar? Es decir, ahí hay un montón de cosas ya liberadoras, desde la más temprana infancia, desde las rondas y juegos infantiles, materiler y leroy, cuando uno juega al papá y a la mamá. Desde ahí estamos construyendo país. Entonces, obviamente, nos toca empezar por formar y reformar maestros, porque a veces tenemos unos tarados de maestros que viven en el mundo del sindicato y mirando a ver qué prebendas tienen y no cumpliendo con su función. Y claro, hay otros muy comprometidos, pero obviamente los oprimen porque para medio ajustar un pequeño sueldo tienen que trabajar en 3 instituciones. Es decir, es toda una problemática muy compleja, pero creo que hay que empezar por educar maestros, ¿no? Uno no puede entregarle los niños a cualquiera. No, pues en el futuro, el otro día yo quedé aterrado con 2 expresiones que vi desafortunadamente en una ciudad que quiero mucho, Medellín. Un niño estaba llorando como de 4 años y la mamá le dijo: Daniel, si sigues llorando así, tu papá va a preferir a tu hermano. Y el niño se cayó automáticamente. A ese niño ya le metieron una tara. Terror. Y la otra que me aterró también en Medellín es que están jugando 2 peladitos y el uno le dice: si no me dejas ganar, te pongo un carro bomba. Es decir, cuando uno ve eso en niños, pues dice, pues qué país, qué paisito, ¿no? Entonces obviamente se vuelve uno medio Fernando Vallejo en el sentido muy pesimista, de decir esto es el desbarrancadero, esto no tiene remedio. Pero creo que sí puede tener remedio, obvio, eso toma generaciones, eso no es de un día para otro. A veces creo que es complicado porque los adultos deberían casi que pedirle perdón a los jóvenes de la clase país que les dejaron o que nos dejaron. Entonces hay que trabajar por un país mucho mejor, mucho más reconciliado, mucho más sensible, no sensiblero, pero sensible, que menos temeroso, ¿no? Uno ve a un colombiano en el exterior y está la señora agarrando el bolso como si se lo fueran a rapar y está en otro sitio tranquilo. Sí, pero uno anda como paranoico. La ventaja de estar aquí, por ejemplo, en Barichara, a mí me llamó mucho la atención el hotel donde me quedaba y es que las puertas están abiertas, entonces uno no anda con la paranoia de mi propiedad privada, ¿no? Eso es bonito. Cuando uno va a ciertos sitios donde no está esa obsesión por trancar y asegurar y estar atravesado, porque si no lo van a robar, bueno, pues sí, que ojalá volviéramos a ese país, que a veces siento que se nos fue. Eso es triste, ¿no? O sea, pasamos de la violencia entre conservadores y liberales a una violencia ridícula en donde a uno lo maten por una cosa de estas, no. O que usted se haga matar por eso no tiene perdón de Dios. Bueno, yo te voy a proponer 2 temas ahora. Uno, el que nos atañe mañana con el tema de la cátedra Virginia Gutiérrez de Pineda. Pues lamentablemente una semana antes de tu presencia aquí en Santander ocurrió otro feminicidio en Socorro. Un caso tipo de los que se presenta siempre, de la señora que ha sido agredida, que ha puesto el denuncio ante las autoridades, que nunca la han tenido hasta que el esposo la asesina y bueno, él se suicida.
Doña Virginia Gutiérrez escribió un libro sobre el tema del patriarcalismo en Santander, y este fenómeno tan arraigado aún cuesta mucho tratarlo y asimilarlo y molerlo en nuestra sociedad. Sí, claro. Yo dije alguna vez cuando me entrevistaron sobre esos casos de violencia intrafamiliar y de violencia hacia las mujeres, que el hombre que le pega a una mujer no es un hombre. Probablemente en el fondo es alguien muy homofóbico y de mucho temor de su propia hombría. En el fondo es un pobre diablo que tiene temor a ser tierno, que tiene temor a que lo acaricien, a que lo toquen. Eso no se lo enseñaron. Y en el fondo es un pobre ser. O sea, es triste. El tipo que es agresivo es un pobre diablo. Claro, el problema es que ahí no se soluciona nada. El punto es que nos toca obviamente desde la escuela, desde la casa, a las mujeres que son agredidas, evidentemente tienen que denunciar a estos tipos. Es que a mí se me hace genial que el mundo haya cambiado en el sentido de que ya no es solamente el tipo el que le declara el amor a la mujer, sino que la mujer se le puede declarar a un man, o un man con otro man, ¿por qué no? ¿Quién dijo que un tipo no le puede escribir un poema a otro tipo? O una niña a otra niña. Yo no le veo ningún problema. Probablemente el señor procurador me excomulgue por lo que estoy diciendo. Pero es que, perdónenme, el mundo es rico y grandioso. Entonces yo no le veo a eso ningún lío. Claro, en el momento en que al interior de una familia un papá le pegue a los niños o a la mujer, primero es un cobarde y hay que denunciarlo. Eso sí, hágalo. Y tiene que contar con la solidaridad del conjunto que rodea a esa persona, con la policía, con la inspección, con la alcaldía, con todos estos funcionarios, porque para eso se hace Estado. Y ese señor hay que guardarlo, hay que decirle, señor, usted está enfermo, usted tiene que rehabilitarse porque eso no puede ser así. Usted no es más hombre pegándole a una mujer, es mucho menos, y si le pega a un niño, peor. Sí, otra cosa aterradora es el maltrato infantil. Claro, algunos dirán a veces hay que darle nalgadas al chinito, pues sí, pero eso no quiere decir que entonces hagan las maneras como castigan a los niños en un país como este, que a veces son cosas alarmantes. Yo tengo una amiga que es una concejal de Bogotá que se llama Marta Ordóñez, que ha dedicado su vida contra el maltrato infantil. Y es muy bello lo que ella hace porque justamente lo vivió en carne propia y ha dedicado su vida a eso. No hablo de otra señora que era concejala y saltó al Senado y se volvió verdosa y obviamente ahora tiene muchos votos porque se volvió de derecha y entonces es la mano dura de este país. No, yo no creo en esas políticas derechosas tanto, pero bueno. No digamos quién es. No. Te iba a proponer el tema nuevamente de la región. ¿Qué elementos sociales, culturales te interesan o te han interesado alrededor del campesinado como población? Porque aún se conservan en la región algunas estructuras morales, culturales, que permiten como visionar sensibilidad, lealtad, afecto, que nos permitiría pensar en construir una mejor sociedad. Uno de los problemas que tiene Colombia es que los muchachos están huyendo del campo. Se quieren ir o quieren la vida fácil, quieren vender celulares o vender minutos o comprarse su moto, pero ¿quién quiere cultivar la tierra? Si hay algo tan maravilloso como cocinar es cultivar. Entonces obviamente tenemos que tener una política hacia el agro que indudablemente intensive con todos los recursos técnicos y con toda la sensibilidad que esto implica, por ejemplo, tener una cosecha, sacarla, perderla, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que ahí hay un problema generacional, porque si bien los papás o los abuelos o los tíos cultivan, los nietos, los sobrinos se quieren ir. Entonces tiene que haber toda una serie de incentivos que se complementan con opciones y derechos culturales. Porque si uno piensa en un país como Alemania o en Francia o en Holanda, la familia que hace quesos, pero tiene un buen cine ahí a 10 cuadras, o hay teatro, o hay música, o van y escuchan a Juan Sebastián Bach, un concierto de Bach, de música barroca, y sigue cultivando igual. Por eso hablo de los derechos culturales y de la equidad cultural. La equidad cultural complementa del mejor modo la justicia social. A veces no hemos entendido qué es eso de la equidad cultural y eso es una gran revolución que un país como este tiene que emprender. Entonces, me parece que también, y eso es algo importante, debemos pasar de una moral rural malentendida, hipócrita, machista, caricaturesca, a una ética civil que se da hasta en el campo y en las regiones, obviamente. La ética civil es una ética de solidaridad. ¿Quién mejor que lo cuida uno que el vecino?
¿qué mejor que entregar las llaves de su casa al vecino? Pues si el vecino me va a robar, estoy perdido. Me voy de ahí, ¿no? Entonces creo que nos toca rehacer tejido social. Eso es un poco como cuando uno está muy indigestado y le da diarrea, entonces toca rehacer la flora intestinal. El problema es que hay mucha diarrea en Colombia. Es terrible. Entonces toca tomar cereal y nos toca someternos a una dieta muy particular. Ahora, obviamente no quiere decir que este país esté perdido, no, este es un estado biche. Para llegar a tener la democracia que tienen los ingleses, envenenaron y apuñalearon reyes durante siglos y pasaron por guerras mundiales. Ahora, el problema es que nuestro país pequeñito, que es un muchachito, es díscolo, ha apuñaleado varios y se ha burlado de la correccional. Entonces nos toca mirar a ver cómo canalizamos mejor este país. Y eso se puede hacer y no forzosamente la opción es mano dura, ¿no? A veces sí hay que tener mano dura y firmeza en las decisiones, ni más faltaba, pero también hay que amarrar a veces la mano dura y tender la otra mano para ver cómo nos reconciliamos, cómo rehacemos la cultura, ¿no? También a veces tenemos que liberarnos de unas raíces muy complejas, de un corte católico muy mal entendido, en donde uno para poderse masturbar tapaba el cuadrito del Sagrado Corazón. No, es decir, son unas taras que uno tiene, yo no las entiendo. Claro, la desgracia o la fortuna fue que mis papás eran tan liberales, ahora sí ya pese a la godarre a mi mamá, que nos reíamos de todo y pues me produjeron este personaje. Pero yo le agradezco a la vida mucho eso, porque no tengo culpas. Probablemente las culpas que a mí me dan son los pecados de omisión, es decir, lo que no hice. Si tengo la oportunidad de acostarme con alguien y no lo hago, ese sí es un pecado para mí. Si el otro quería, evidentemente, no obligando a la otra persona. Claro. Es decir, es un poco raro, pero inclusive soy muy liberal en muchas cosas. Yo creo que también, así como hay una belleza que exalta, hay una belleza que humilla. Y en Colombia se está imponiendo mucho la belleza que humilla, que es la belleza de la modelito, que mide 90, 60, 90. Entonces tenemos el modelo de las yayitas, que yo amo porque es la novia de Condorito, que tiene tetas de silicona y está obviamente ennoviada con un traqueto que es Pepe Cortisona. Entonces tenemos de un lado las anoréxicas y de otro lado los vigoréxicos, que son unos enanos empaquetados de gimnasio. Entonces, evidentemente, ese modelo de belleza, Dios mío, eso es belleza que humilla y que lo trata a uno como si tuviera sida, ¿no? Aparte, no me toques, no lime tangere, ¿no? Más o menos, es la belleza del modelito, de la modelito. Pero hay una belleza que es la belleza que exalta, que hasta da sexo por caridad. Entonces a mí me parece que habría que promover eso también en Colombia. Es decir, lo digo chistosamente, jocosamente, pero un país como este que está hecho... entramos al mercado. Sí, pero mire, y el otro día a Sergio Fajardo creo que le dije, cuando estaba alcalde de Medellín, que hiciera una cosa medio mocusiana para corregir ciudadanamente a los que cometían infracciones de tránsito o pasaban por donde no debían, etcétera, y era movilizar capital sensual, es decir, que un jovencito, una jovencita bien bonito, bien bonita, corrigiera a las personas decentemente y avergonzara al salvaje, y eso sería una excelente campaña. Si algún día yo soy alcalde de algún pueblo, hago eso. En fin. ¿Está en campaña? No, en este momento no creo. Tú eres un hombre de la academia y vamos a hablar un poquito del tema de educación. Hay brechas muy grandes entre provincia y ciudad sobre el tema de educación. Hay niños que tienen que desplazarse 2 horas desde su casa hasta la escuela de la vereda, y tú estuviste en la Universidad Nacional, conoces la Universidad Nacional de dentro. Se está elitizando la Universidad Nacional, es muy poca la gente de provincia que está incorporándose a la Universidad Nacional. Y en la provincia empiezan a llegar universidades de garaje que empiezan a dar una muy mala educación y empieza a generar un sistema o una estructura de profesionales que no concibe las realidades de la región. ¿Qué hacemos para conciliar este fenómeno? ¿Necesitamos más universidades nacional, más UIS en la región? Por supuesto, se requiere una fortalecida universidad pública y ahí hay que hacer una inversión feroz, una inversión similar a la que hizo Lula en Brasil. Y eso exige de verdad sacrificios. ¿Qué fue lo que hizo Lula en términos de equidad, de justicia social y equidad cultural? Hacer que los ricos que ganan muchísimo en Brasil ganaran un poquito menos para que los pobres que no ganaban nada tuvieran un poquito más. No más.
Y eso es una gran inversión que hay que decirle a los señores Cacaos, a los señores Ardila Lule, a los señores Santo Domingo, a los señores Sarmiento Angulo, a todos. Qué pena, mire, eso todos ganamos, todos ponen, todos ganan, todos toman. Y ese ejercicio hay que hacerlo. Es que es increíble, por ejemplo, cómo a veces, en términos de inversión, se exonera de impuestos a gente que gana mucho dinero. No, hay que pensar también de una manera equitativa un poco las políticas de François Hollande en este momento en Francia, que tienen escandalizados a muchos porque le va a taxar un poco más a los ricos que ganan muchísimo. Pues ¿por qué no? El que tiene que pague. Eso es así de simple. Eso es justicia social y eso genera equidad cultural, obviamente con un sistema que garantice que no se van a robar los impuestos que se capten. Entonces, eso es importante. Lo que pasa es que aquí pagan, pero aportando la campaña. Bueno, eso es lo dramático, pero tenemos que salir de ese panorama, porque si no volvemos al círculo vicioso. Y que todos paguemos impuestos, porque eso es fundamental para que haya un Estado relativamente fuerte. Pero desde el punto de vista educativo sí se requieren muchas más UIS, muchas universidades de Antioquia, muchas universidades nacionales, y obviamente yo sí lo digo con toda la honestidad del mundo. Esa reformita que pretendían pasar, en donde iban a legalizar las universidades garaje, pues mire, con todo respeto, hay dos grandes negocios. Yo no sé qué estoy haciendo aquí porque pierdo tiempo con tanta labia. Uno crea o una universidad garaje o una iglesia de garaje. Entonces, la iglesia de garaje, uno de pastor, dice alabaré a mi Señor, Cristo te ama, venga y me paga el diezmo y me vuelvo millonario. O con la universidad de garaje, igualito, le ofrezco educación, monto todas las academias pacioloimpaescas y heisenbergescas y lo que usted quiera, y estafo a todo el mundo y usted no gana ninguna competencia y eso es un negociazo. El otro día hubo una misión canadiense que me pidió ser el traductor porque el gobierno de Canadá iba a ayudar a mejorar la educación colombiana superior. Y había un señor en Bogotá que se abrogaba el derecho de ser propietario de 5 universidades. A mí me da una pena que me caía la cara de vergüenza. Entonces yo decía, il dit qu'il est propriétaire de, para no sonrojarme tanto. Una universidad en Yale, en Oxford, en Princeton, pues eso se gana es con una cantidad de miles de millones de dólares que cuestan muchísimo para que un señor hijo de vecino diga que es dueño de 4 o 5 universidades. Entonces obviamente no, va de retro. Además de que generalmente los dueños de estas universidades de garaje son políticos y accionistas de clubes de fútbol y de pronto hasta traquetos. Entonces no, qué pena, pero hay unos negocios universitarios, así como hay sectas de garaje, qué pena, que son una estafa para el más allá y una estafa para el más acá. Entonces no, creo que lo que hay que fortalecer es una buena educación con calidad, una buena reforma a la educación superior. Repito, no todo el mundo tiene que ser doctor, necesitamos muy buenos técnicos, muy buenos tecnólogos, unos profesionales. Es que es increíble, hay gente que no sabe instalar siquiera una lámpara. Entonces necesitamos eso, y eso hay que cualificarlo. En un país como Alemania fue su gran revolución. Un obrero calificado cuesta muchísimo, gana más que un doctor a veces. Entonces, qué pena, hay que pensar en eso y no simplemente en llenar fichas para cumplirle las metas al Banco Mundial. Eso es importante, porque yo sé que nos miden con ciertos indicadores, pero tiene que ser alguien que conozca el sector, quien sea el ministro o la ministra de Educación. Y ahí sí me da pena. Yo digo las verdades, cueste lo que me cueste. Hablemos de doña Virginia Gutiérrez de Pineda. ¿La conociste en la facultad? No, desafortunadamente no la conocí. Soy un gran admirador y lector de su obra, de ella, de doña Virginia y de Eligia Echeverry, que ya no es de Ferrufino. Y entre otras cosas admiro mucho a doña Virginia y me honra, pues cuando fui decano de Ciencias Humanas de la Nacional, el auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda para mí era el gran escenario donde se desarrollaban los grados y las grandes ceremonias, y eso era muy especial allá en el edificio Rogelio Salmona, el edificio de posgrados de Ciencias Humanas donde quedó la decanatura de Ciencias Humanas. Su obra me fascina porque ella demostró algo que con todo el cariño y el respeto del mundo contradice las tesis del señor Procurador General de la Nación. El modelo de San José, la Virgen y el Niño Dios, ese es apenas un modelo de familia. Y ese probablemente es el más minoritario que existe en Colombia. Lo que existe en Colombia es la familia de hecho. ¿Y la familia de hecho qué es? Pues que hay partida y hay contrapartida. El señor es un mujeriego que tiene su amante y le dejó un montón de niños y hasta juegan juntos. Eso, por favor, díganme en Colombia cuáles son las familias que rezan unidas y que permanecen unidas como si rezaran el rosario todas las noches, ¿no? Mire,
Eso no existe. Existe en maravilloso que exista para unos, pero es que esa no es la realidad. Es decir, hay muchos modelos de familia, en el mundo contemporáneo lo estamos viendo. Y lo grandioso de la obra de doña Virginia es mostrar eso, es vislumbrar, es visibilizar eso. Hay cantidad de madres cabeza de familia. Este país, por ejemplo, que a veces es tan godito y que no permite la adopción de, si usted es soltero, ¿por qué no puede adoptar a un muchacho? ¿Es que se lo va a comer? Es decir, perdónenme, yo hablo francamente. La adopción, tanto niño que anda regado por la calle, pues yo sí creo que hay que promoverla masivamente en este país. Y también estoy a favor de que los homosexuales adopten hijos. Claro que sí, los estudios han demostrado que les dan muy buena educación y muy buen afecto. Es decir, el mundo cambió. Entonces ese modelito de San José la Virgen y el Niño Dios es uno entre otros. Y el niño ahí entre pobres y humildes pajas, eso es apenas un modelo. Entonces hay muchos otros modelos de familia y la gran obra de doña Virginia fue visibilizar eso y visibilizar sobre todo cosas que a su época eran complicadas, mostrar por ejemplo el machismo santanderiano y este patriarcalismo, pues eso es genial. Yo creo que tenemos que releerla y aprender mucho de ella, fue una gran revolucionaria y pues a mí me honra pues que justamente esos primeros textos de antropología y de sociología deberían ser obligatorios en el mejor sentido, es decir, de obligatoria consulta para pensar y repensar la familia. Si hay una institución de verdad sagrada y muy importante en la familia, pero en sus múltiples posibilidades, no solamente San José de la Virgen y el Niño Dios. Ese es apenas uno y ya casi ni se celebra los 24 de diciembre porque ahora todo el mundo levanta árboles de Noel y Papá Noel y ya no se levantan pesebres. Entonces, bueno. Bien, hablemos un poquito del tramoyero, de tu obra, ¿sí? Tenemos muchos tramoyeros en Colombia. Uy, claro, este es un país de tramoyeros. Muy bien. No, esto les dio.